Imperio, imperialismo, ¿sigue estando vigente? ¿Es cierto lo que en este libro yo planteo, de que el imperio viene por nosotros, de que el imperio tiene sed y hambre? ¿Y dónde puede saciar su sed y su hambre? En donde hay agua y donde hay comida. Los argentinos producimos alimentos para 450 millones de personas por año. ¿Cuántos somos nosotros? Solamente 40 millones. O sea, si todos los argentinos comen hasta satisfacerse, comen hasta más no poder, nos sigue sobrando alimento para ayudar al Paraguay, a Brasil, al Uruguay, darle comida a todos. A la patria grande podemos alimentar. Entonces vos me podés decir por qué hay chicos que tienen hambre. ¿Por qué hay chicos que hoy no comieron? ¿Por qué hay chicos que hoy no tomaron leche? ¿Por qué hay familias que no comen? Que tienen que ir a comer a la escuela y no comen con su papá, con su mamá, como debe ser en la casa. Algo está mal, ¿no? Bueno, de todo eso está relacionado a una palabra que tal vez a vos te suene vieja o no sé, tal vez ni te suene. Se llama imperialismo. De eso hablamos en este bloque con Atilio Borón. La gente está muy mal informada, está intencionalmente tergiversada las informaciones, y esto se cura con diciendo las verdades, ¿no es cierto? Diciendo las verdades, que es un poco lo que Noam Chomsky siempre definió la tarea del intelectual, ¿verdad? Como la de decir la verdad y denunciar las mentiras. Lo que pasa es que los intelectuales, muchos de ellos han sido cooptados por el imperialismo, que existe, digamos, ya no hay duda de eso, ¿verdad? Hay gente que todavía dice que no, que la globalización, pero eso realmente son argumentos absolutamente insostenibles. Digo, los más grandes pensadores norteamericanos, aún los de la derecha, no digamos Chomsky qué sé yo, por ejemplo Tom Engelhardt o algunos de los pensadores de izquierda, los más grandes pensadores de la derecha norteamericana se asumen como un imperio. Brzezinski, por ejemplo, al cual yo le presté tanta atención estos días, asesor de la Casa Blanca. Asesor de la Casa Blanca desde el año 76 para acá, o sea, el tipo tiene una experiencia enorme, y él dice, bueno, nosotros no somos un imperio, pero nos comportamos como un imperio, porque los imperios tienen que hacer esto y lo otro. La diferencia entre nosotros y los otros imperios es que nosotros tenemos una misión, y la misión es llevar la justicia, los derechos humanos, la libertad, la democracia por el mundo. Dice, los otros imperios eran imperios que procuraban sacar los recursos de los países, sacarle las riquezas. Nosotros vamos sembrando la semilla de la libertad. Qué bueno que son. Sí, no. Angelical. Bueno, pero fíjate, lo interesante de todo esto es que ellos mismos dicen que son un imperio. Ahora, entonces resulta absurdo que cuando uno de repente habla de imperialismo, en algunas reuniones de académicos, algunos te miran así torvamente. ¿De qué habla este tipo? ¿No? ¿De qué habla? Pero, por favor, lean a los propios intelectuales del imperio que dicen que son un imperio. Y están en decadencia, ellos mismos lo dicen. La Foreign Policy es una de las dos grandes revistas del establishment, y ahí los tipos dicen, mire, estamos cerca del punto final, ¿verdad?, del recorrido. Y es cierto, fíjate que hoy Estados Unidos no puede sancionar a un país como Ecuador, que se da el lujo de tener asilado en la embajada de Ecuador en Londres al enemigo público número uno de Estados Unidos, que es Julian Assange. No lo puede hacer. Y donde su presidente desarmó la base norteamericana, ¿no? Desarmó la base de Manta, ¿no es cierto? O qué sé yo, o que Hugo Chávez organizara periódicas ejercicios militares navales entre la Armada venezolana y la Armada rusa, en el Mar Caribe, que para los americanos es el mar interior. Ahora, usted dice que eso se dio por una debilidad de Estados Unidos o precisamente porque nosotros los latinoamericanos en ese punto de la historia logramos fortalecernos con la unidad. Bueno, las dos cosas, ¿no? O sea, se da por una parte por una debilidad objetiva a Estados Unidos. Estados Unidos hoy
es una potencia más débil. Eso porque estaba entretenido en Oriente Medio. Hay una sí, pero hay una debilidad estructural que por ejemplo Brzezinski, el mismo Kissinger, que en ese sentido es más reacio a reconocer esta realidad, sin embargo lo reconoce, ¿no? O sea, usted dice que Estados Unidos está en decadencia como imperio. Sí, absolutamente, y ellos también lo dicen con otras palabras. Cuando entra en decadencia un imperio aparece otro. No. Esta va a ser la novedad y por eso el sistema ahora está tan complicado. Porque si vos analizás la historia, digamos, en los últimos 300 años, tuviste un sistema imperial que era básicamente un condominio europeo esencialmente franco-británico. Después eso se vino abajo. Con la Segunda Guerra Mundial aparece Norteamérica como centro del sistema imperial, heredera, ¿no es cierto?, la que aglutina todo eso en oposición a la Unión Soviética, pero era básicamente el centro, era Estados Unidos, y ese esquema también se vino abajo y fue reemplazado por un periodo breve del llamado unipolarismo entre 1992 y el 2001. Entonces se pensó de que ya, bueno, Estados Unidos sí se había convertido en la única superpotencia del mundo, pero bueno, de repente reaparecieron con mucha fuerza Rusia, con una fuerza enorme en la escena internacional, Rusia a la cual habían dado por muerta, en un error de conceptualización, pero elemental. ¿No pensaban que iba a aparecer un Putin? No, claro, ellos pensaban que iban a ser siempre un borrachín como Yeltsin al frente de Rusia, y de repente aparece un tipo como Putin, un oficial de inteligencia sumamente sofisticado. Putin habla 3 o 4 idiomas, aparte de ruso, habla correctamente alemán, habla inglés, habla francés, habla... Un KGB perfecto. Un KGB perfecto, ¿no es cierto? Y un tipo que puso las cosas en su lugar. No esperaban eso, y mucho menos esperaban que China se convirtiera en lo que es ahora, ¿no es cierto? La esperaban a China, te digo yo, para el año 2030. Y de repente les vino en el 2002, 2003, se le vinieron. Entonces ahora, digamos, cuando vos ves las proyecciones de la OSD sobre cómo va a ser la economía mundial en el 2030. ¿Cómo va a ser? Y la economía china va a ser de lejos la más importante del mundo, con el 28% del Producto Bruto. Y Estados Unidos baja del 23% que es ahora al 18%. 2030, dice. 2030. Ahora, hacia el 2030, que sí, para la historia es poco, pero para nosotros todavía tenemos un rato para andar. Para mí es infinito. Por eso. Ahora, estamos hablando de que va a ser, o se va a lograr ser, dentro de un contexto de Tercera Guerra Mundial silenciosa. Bueno, el Papa Francisco dice que ya está, esa Tercera Guerra Mundial ya está en marcha. Tal vez es un poco exagerado, no mucho. Un poco apenas, porque uno dice, bueno, todavía no está todo, no se ha producido la conflagración, pero yo creo que ese tránsito va a ser muy, muy violento, sin ninguna duda, ¿no? Todos los imperios en decadencia se ponen muy violentos, tratan de preservar algo que ya es insostenible, apelando a la violencia, y Estados Unidos, repito lo que dije ya muchas veces, ¿verdad? Tiene en su cuenta, en su haber, la mitad del gasto militar mundial. Y por lo tanto, un país que tiene la mitad del gasto militar mundial, que tiene un poco más de 1000 bases militares desparramadas en los 5 continentes, seguramente va a apelar a la fuerza para sostener su predominio. Ahora, con toda la peligrosidad de apelar a la fuerza con un país como Rusia, con un Putin, donde también tiene cabezas nucleares, estamos hablando de... No, seguro, por eso digo que es una situación de extremo riesgo, que hay un tsunami que se ha llevado puesto el viejo orden mundial, y no hay nada que lo reemplace. Entonces, lo que sí queda claro, redondeando la respuesta a tu pregunta, no hay sucesor para la hegemonía norteamericana. No hay. Los tipos que digan que es China o Rusia no saben de qué están hablando. No hay, porque la estructura del sistema ha cambiado. Bien. Es como si vos me dijeras, ¿no es cierto?, que hay un lugar especial que ocupa un país muy poderoso. Bueno, ese lugar ha desaparecido. ¿Eso no sería una gran oportunidad para nosotros? Y cuando digo nosotros, la patria grande, para decir, bueno, a ver, tenemos la oportunidad de que no hay un imperio que se nos venga encima, para estructurarnos en forma autónoma. Bueno, es lo que vio Chávez muy bien, ya desde el principio de su gestión en Venezuela en el año 99. Estamos embromados, ¿no? Qué mundo embromado, qué mundo convulsionado. El imperio norteamericano en decadencia y el imperio
decadencia se pone violento. Y el imperio violento y en decadencia quiere volver a tomar Latinoamérica. Y le entregamos la Argentina así en bandeja. En bandeja se la entregamos. Ellos necesitan agua y alimento. Nosotros tenemos agua y alimento. Y le entregamos en bandeja. Y no solo eso tenemos. Tenemos la Antártida y tenemos el Estrecho de Magallanes, por donde pasa todo el comercio de un lado del planeta al otro. Quien controla eso tiene el poder mundial. Nosotros lo tenemos. Y no controlamos el poder mundial. ¿Por qué nosotros no vamos a Estados Unidos y ponemos nuestra base argentina, con la bandera argentina flameando y nuestros militares en los Estados Unidos? Se cagan de risa todos. ¿Cómo vamos a ir nosotros los argentinos? ¿Y por qué estamos dejando que vengan ellos? Los norteamericanos, plante la bandera norteamericana, aquí, tal vez en Formosa, porque en esta zona dijeron que se iban a instalar. Los muchachos están pensando en Misiones, puede ser acá en la otra cuadra, no sé. Pero no estamos haciendo nada, ponemos Tinelli, vemos, estamos boludeando, entretenido. Cuando nos despertemos somos Siria. ¿Viste lo que le pasó a Siria? ¿Sabéis lo que le pasó a Siria? Bueno, yo conocí a Siria en los años 90, era hermosa Siria. Nada que ver, quien decía que iba a pasar algo de lo que está pasando ahora en esa Siria, yo no te lo iba a creer. Bueno, hoy sigamos boludeando nosotros, sigamos sin despertarnos. Y va a ver lo que nos va a pasar. No hay sucesor para el imperio norteamericano. Estados Unidos, dice Borón, nos decía, tiene el gasto militar, imagínate, el gasto militar mundial de la mitad de todo el planeta que se gasta. Todos los países tienen gasto militar, todos los países tienen gasto militar. Estados Unidos, de todo ese gasto mundial, la mitad es de Estados Unidos nomás. Imagínate lo que gastan en eso. Ahora, te decía, le dimos el país servido a estos muchachos, pero se lo dimos servido porque Macri ganó o porque el peronismo perdió. Hay una gran diferencia, que Macri te gane o que el peronismo pierda. Se lo preguntamos a Borón, entre otras cosas, de esta forma.